Listos. Pues yo creo que damos inicio a nuestra sesión de esta tarde. Quiero darles la más cordial bienvenida a la sesión de la Comisión de Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que esta tarde, pues como nuevamente nos vestimos de gala, sobre todo pues por la presencia tan distinguida de nuestros invitados y en los que vamos a analizar un tema de suma importancia para nuestro país, especialmente en momentos complejos, momentos difíciles y en los que, sobre todo, el tema materia de este conversatorio se ha puesto en cuestionamiento. Y es que vamos a hablar sobre el futuro de la fiscalización en México. Y para tales efectos, permítanme tener el gusto muy grande y el honor de presentarles a la licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, Emma Guadalupe Félix Rivera, quien es la titular del órgano de fiscalización superior en Sinaloa. La licenciada Félix Rivera, ella estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Occidente, Campus Culiacán, titulada con mención honorífica. Tuvo un diplomado en el Sistema Nacional Anticorrupción en México y su implementación en las entidades federativas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es, como dije, la auditora superior del estado de Sinaloa y dentro de su experiencia, amén de analizar todos los problemas propios de la rendición de la cuenta pública del estado y municipios de dicha entidad, bueno, pues ella fue en su oportunidad integrante de la Comisión Permanente de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental y comisaria. También es integrante del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización. Dentro de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo del Estado de Sinaloa, ocupó el importante cargo de secretaria técnica del titular del ramo. Asimismo, fue asesora jurídica adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa y también magistrada en la Sala Regional Sur y magistrada de Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, hoy Tribunal de Justicia Administrativa, y asesor jurídico externo en asuntos de asesoría y dictaminación del sector público, privado y particulares, en materia administrativa, fiscal, auditoría pública y responsabilidades administrativas. Ella es maestra titular y adjunta en las materias de Derecho Administrativo y Derecho Fiscal en la Universidad de San Miguel y en la Escuela Libre de Derecho de Culiacán, y así como en el Instituto de Estudios Superiores de Mazatlán, Sinaloa. Asimismo, tengo el gusto enorme de darle la bienvenida a la maestra Indira Isabel García Pérez, quien es actualmente la auditora superior del Estado de Colima, por un periodo de 7 años que concluirán el 21 de diciembre del 2024, susceptible igualmente de ser renovado hasta por otro periodo igual. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Colima, con maestría en Derecho por la Universidad Multitécnica Profesional y tiene posgrado en Derecho Corporativo en la Universidad Univer. Entre 2006 y 2009 fue abogada de la jefatura del área fiscal en el Ayuntamiento Capitalino del Estado de Colima y secretaria particular del secretario de la misma administración. En diciembre de 2009 a septiembre de 2020 fue jefa del Departamento de Control Patrimonial de la misma comuna. Entre octubre de 2010 y febrero de 2013 estuvo adscrita a la Dirección Jurídica del Congreso del Estado y encargada del área de transparencia y acceso a la información pública. Ha trabajado en el Tribunal Electoral del Estado. De febrero de 2013 a marzo de 2015 fue abogada de la presidencia de este órgano colegiado, así como encargada de despacho de la Oficialía Mayor y de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública entre abril y junio de 2013 y actuaria en marzo de 2015 y abril de 2016. Fue coordinadora jurídica de la Contraloría General del Estado hasta junio de 2016, cargo que dejó para incorporarse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Colima. Indira, también muchísimas gracias por acompañarnos y también tengo el gusto muy grande de presentarles a
el doctor Carlos Fernando Matute González. Él se doctoró en Derecho por la Universidad Panamericana, es maestro en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, especialista en Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la propia universidad, licenciado en Administración Pública en el Colegio de México y licenciado en Derecho en la Universidad Iberoamericana. Profesor por más de 30 años en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Panamericana, en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México y la Universidad Anáhuac. Autor de diversos libros, entre los que destacan El Nuevo Derecho Administrativo, en coautoría con nuestro extrañado ministro Sergio Valls, coordinador y coautor de la responsabilidad administrativa en el Estado mexicano, la transparencia en el Estado mexicano, el Estado de las autonomías y el buen gobierno, el reparto de facultades en el federalismo mexicano, coordinador de la obra Las adquisiciones en el Estado mexicano, el Instituto Nacional de Administración Pública en la Reunión Nacional de Administración Pública y de la revista de Administración Pública 138 intitulada Organismos Constitucionales Autónomos, entre otras colaboraciones en revistas académicas y especializadas en Derecho y Administración. Articulista en las publicaciones de La Crónica de Hoy y El Universal en temas de administración pública, buen gobierno, órganos constitucionales autónomos, nueva paraestatalidad, órganos semigubernamentales. Se ha desempeñado como coordinador de posgrado e investigador de la Universidad Anáhuac, México, titular del órgano interno de control en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, director general de recursos materiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Actualmente, socio director de Sideris, consultoría legal, y coordinador académico del Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública e investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. Como se dan cuenta, bienvenido Carlitos, como se dan cuenta, pues tenemos hoy un verdadero elenco de lujo. Especialistas en el tema que vamos a abordar el día de hoy sobre la fiscalización. Y no solamente desde el punto de vista teórico o académico, sino verdaderamente como autoridades en la materia. De tal suerte que, pues, como inicio de reflexión y antes de cederle la palabra a nuestros invitados, pues quisiera simplemente ponderar respecto a la importancia del tema, el que en esta reunión estemos discutiendo este tema. La fiscalización es uno de los pilares en la lucha contra la corrupción. Dentro de la transparencia y la rendición de cuentas es también un elemento fundamental. Hablar de fiscalización supone que el manejo de los recursos públicos se salvaguarde bajo los principios de eficiencia, eficacia, imparcialidad, transparencia y economía. Y lo importante es que esta actividad tan importante dentro del Estado mexicano, lo mismo representa un tema fundamental a nivel federal que a nivel estatal y, por supuesto, municipal. Por eso, el ejemplo que hoy queremos ver dentro de la discusión sobre el futuro de la fiscalización en nuestro país trae a colación la presencia de dos importantes funcionarias públicas a nivel estatal, sin lugar a dudas, dos titulares de órganos de fiscalización superior en importantes entidades, como es el caso de Sinaloa y Colima, pero al propio tiempo también tener la crítica muy exacta, muy atinada de, pues, un académico, catedrático y que también, pues, ejerció la actividad de la fiscalización en el gobierno, incluso no solamente dentro del poder ejecutivo, sino igualmente también en el poder legislativo. Quise decir, en el poder judicial. Entonces, pues la idea es que hoy hiciéramos una pequeña exposición de cada uno de nuestros invitados,
dándonos su punto de vista, su posicionamiento sobre lo que es este tema y posteriormente abrir un diálogo para que podamos platicar sobre la problemática que hoy nos aqueja, pero sobre todo siempre con un tono constructivo de ver cómo podemos proponer mejoras en esta materia. De manera entonces que pues si no tuvieran ustedes inconveniente y después de volverles a agradecer de verdad la forma más cumplida, la gentileza de haber aceptado esta invitación, me encantaría darle la palabra primero que nada a nuestra invitada, la licenciada Emma Guadalupe Félix Rivera, titular del órgano de fiscalización superior de Sinaloa. Emita, pues bienvenida nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros y desde luego el foro es tuyo, estás entre amigos y pues por favor siéntete con toda la libertad. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y pues muchas gracias igualmente por la presentación. Saludo con mucho aprecio y respeto a todas las personas que se encuentran presentes a través de este medio tecnológico. Agradezco la invitación para participar en esta importante actividad que organiza la Barra Mexicana Colegio de Abogados a través de la Comisión Anticorrupción, la cual nos da la oportunidad de reflexionar, de intercambiar ideas y experiencias en el ámbito de la fiscalización superior en nuestro país. Es un tema que incumbe a toda la sociedad. Se trata de cuestiones que tienen que ver con la gobernabilidad y con la democracia, por supuesto. La finalidad de mi participación es aportar algunas perspectivas de análisis y reflexión que posibiliten de mejor manera y también de modo realista acercarnos a conocer el futuro de la fiscalización superior en México. Para lograr lo anterior, dividiré mi exposición en tres momentos. En una primera parte, una breve referencia a cómo estábamos en esta materia a partir de la época colonial y hasta 2015. Luego haré una exposición sucinta en torno a cómo nos encontramos en la actualidad para posteriormente hablar sobre el futuro de la fiscalización desde la óptica de lo que queremos, de lo que deseamos, de lo que es posible, de lo que es realizable a corto plazo, lo cual hace referencia también al conjunto de retos a que nos enfrentamos las entidades de fiscalización superior en México. Lo señalo así porque cuando se reflexiona acerca del futuro de la fiscalización superior en México y también en el mundo, es importante distinguir lo deseable de lo posible realizar. Una cosa es la voluntad sola y otra tiene que ver con la existencia de los medios suficientes y el contexto adecuado para convertir en realidad lo que se desea o lo que legítimamente se aspira. ¿Cuál era la situación antes de 2015? La vigilancia de lo que llamamos recursos públicos. Hay un consenso en cuanto a que lo que hoy es México, los orígenes de la fiscalización superior pueden ubicarse en el momento en que la corona española decide crear en la Nueva España el Tribunal Mayor de Cuentas en 1524, cuya finalidad era revisar los ingresos y gastos de Hernán Cortés, así como administrar y recaudar las cuentas, siempre bajo los mismos procedimientos de la Contaduría Mayor de Cuentas de la metrópoli. Cuando se habla de los orígenes de la fiscalización superior en México, siempre se recuerdan los esfuerzos que hizo la corona española para contener y limitar el afán desmedido de algunos personajes, diríamos ahora funcionarios públicos, por apoderarse de la riqueza de la Nueva España en beneficio personal. Pronto surgieron otras instituciones como la Real Hacienda, la Encomienda, los repartos, el Consejo Real y Supremo de Indias. De manera destacada en el tema que nos convoca, los tribunales de cuentas de Indias y las contadurías de cuentas de Indias constituyen antecedentes fundamentales de los mecanismos de vigilancia y control de los recursos públicos en un territorio colonial
cuya estructura social, política y económica imitaba los modelos español y europeo. La Constitución mexicana de 1824 facultó al Poder Legislativo para recibir y vigilar las cuentas que el Poder Ejecutivo debía rendirle acerca del ejercicio de los recursos que dicho Ejecutivo manejaba. Para tal efecto se creó la Contaduría Mayor de Hacienda. Durante el siglo XIX hubo algunos intentos de cambiar el modelo de una Contaduría Mayor a un Tribunal de Cuentas, lo que no fue posible cristalizar en virtud de la inestabilidad política, social y económica imperante en aquellas épocas. Durante prácticamente todo el siglo XX, dicha entidad conservó esa denominación, Contaduría Mayor de Hacienda, y es hasta 1999 por virtud de la reforma constitucional correspondiente en la que se llega a la Auditoría Superior de la Federación, órgano de fiscalización superior con autonomía técnica y de gestión existente hasta la fecha. Una situación parecida se vivió en las entidades federativas. En otro rubro de temas es importante señalar que durante la segunda mitad del siglo pasado y hasta ya entrado en el presente siglo XXI, la responsabilidad de los servidores públicos era un tema poco estudiado y solo esporádicamente ocupaba en espacio social. La corrupción pública y la impunidad ante ella no constituían un tema preponderante y menos visible era la corrupción privada. También la corrupción privada ha sido una cuestión importante en el espacio público a partir del año 2015, en el cual, como sabemos, se establece a nivel constitucional la posibilidad de que los particulares sean sujetos de responsabilidades administrativas por faltas graves. Falta mucho por hacer. Los subsistemas jurídicos relativos a los sistemas anticorrupción, los relativos al régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como el derecho penal relativo a hechos de corrupción, están pasando hoy por hoy la prueba de fuego de su eficacia, de su interpretación y aplicación a casos reales, a situaciones y hechos que acontecen en la vida real y seguramente pronto serán motivo de una adecuación a las necesidades tanto de la práctica como del respeto irrestricto a todas las personas involucradas en dichos temas. Estoy segura que la confrontación de la norma con los hechos genera problemas que han de ser resueltos por todos los operadores jurídicos, incluyendo en esta gran acepción inclusive al Poder Legislativo. La situación actual. La trascendental reforma constitucional y legal de los años 2015 y 2016, que entre muchas otras novedades, establece un régimen nuevo de responsabilidades administrativas e implementa un modelo de prevención y sanción de las mismas, novedoso y todavía pendiente de poner 100% en marcha en nuestro país. De igual manera, la corrupción empezó desde entonces a ocupar un lugar destacado en el espacio público, sobre todo con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y sus réplicas en las entidades federativas. La corrupción privada, como dije antes, apenas empieza a ser visibilizada, al menos desde la legislación. Quiero destacar en este momento algunas experiencias que hemos tenido en Sinaloa que tienen que ver directamente con lo que vengo comentando. Desde el inicio de mi gestión he insistido en la trascendencia e importancia del control interno gubernamental, pues a través de este se previene justamente la incidencia de la corrupción o en su caso se mitigan o pueden mitigarse los efectos negativos de la misma. Hemos impulsado y consolidado una serie de capacitaciones tendientes a fortalecer
técnicamente y empoderar a las personas titulares de los diversos órganos internos de control de todos los órdenes de gobierno y de manera muy destacada de los municipios. Actividades de educación continua como cursos, talleres, conferencias que llevamos a cabo siempre con el apoyo de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado. Estas actividades de capacitación no han parado durante cada año a partir de 2017. Damos a conocer, por ejemplo, las recurrencias de las debilidades del control interno a fin de que se tomen las medidas preventivas correspondientes, mitigar irregularidades y, en su caso, fortalecer la interpretación y aplicación del derecho administrativo sancionador, tanto en su vertiente prevencionista como sancionatoria. Hay avances al respecto, sin embargo, me parece que es urgente y necesario avanzar en la implementación de un servicio civil de carrera en materia de fiscalización superior. Servicio civil que ha de ser eficaz, justo y garante de la legalidad en el ejercicio de los recursos públicos. En materia de lo que en Sinaloa denominamos auditorías específicas o de temas específicos, puedo comentar que han sido bastantes y que en muchos casos se hacen a la par de la ejecución del programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, lo que en ocasiones provoca que digamos que existe un segundo programa de auditorías, toda vez que muchas de estas específicas, como digo, se ejecutan durante el ejercicio fiscal en curso sin esperar a incorporarse al programa del año siguiente. En materia penal, hasta donde tenemos noticias, Sinaloa ha sido el primer estado en donde a partir de una denuncia penal presentada por la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía correspondiente, se logró llegar a un acuerdo reparatorio con uno de los imputados y vinculados a proceso, el cual regresó al Poder Ejecutivo más de 7 millones de pesos. No hemos sabido que en otros ámbitos haya ocurrido algo similar. El porvenir. Los retos y desafíos de la fiscalización superior en México son de muy alto calado, de muy diversa naturaleza, que van desde la obtención de los recursos económicos y materiales necesarios para el cabal cumplimiento de las atribuciones del ente de fiscalización, hasta situaciones de coyuntura política o acontecimientos extraordinarios, como la reciente pandemia que alteró todos los órdenes de la vida individual y social. Cuando se tienen reuniones como la presente, siempre es oportuno distinguir entre lo que es posible materializar ya, lo que es posible a corto, a mediano plazo y acerca de lo que es necesario empezar a construir. Mencionaré a continuación algunas cuestiones que son posibles a corto plazo y que ojalá pronto se extiendan a todo el territorio nacional. Poner a funcionar un buzón digital robusto de gran capacidad para posteriormente transitar a un modelo de fiscalización continua que posibilite una fiscalización más próxima a los hechos a revisar. Es decir, más cercana a la ejecución del gasto para no tener que esperar un año o más para revisarlo. La ejecución de auditorías forenses con particularidades que las distinguen grandemente de las clásicas auditorías financieras y al desempeño. Continuar fortaleciendo los órganos internos de control, sobre todo los que pertenecen a los municipios y a los entes municipales. Reformar también el régimen de ejecución de las sanciones administrativas impuestas por la Comisión de Irregularidades en la recepción, administración y egreso de recursos públicos a fin de dar mayor celeridad a la tramitología correspondiente. Aquí la finalidad es acercar la conducta infractora con la imposición de la sanción que en su caso le corresponda, logrando con ello ejemplaridad con efectos disuasivos más eficaces.
Igualmente, generar espacios de reflexión en torno a la conveniencia de convertir las entidades de fiscalización superior en órganos constitucionalmente autónomos para dotarles de mayores atribuciones en materia de fiscalización superior. También reflexionar en torno a la posibilidad de crear en México un tribunal de cuentas tomando en consideración las experiencias exitosas de otros países que tienen este modelo, al cual, en mi opinión, tenemos una aproximación muy marginal, ciertamente, a dicho tribunal con las actuales atribuciones de los tribunales de justicia administrativa respecto a la imposición de sanciones a los responsables por faltas administrativas graves, sean servidores públicos o sean particulares vinculados con faltas administrativas graves. Podríamos seguir platicando por horas acerca del futuro de la fiscalización superior en nuestro país. Es un tema, insisto, primordial para la gobernabilidad y la democracia en cualquier estado del mundo contemporáneo. Felicito a la Comisión Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados por la realización de la presente actividad de difusión y análisis. Espero que a estas sigan muchas más. Les agradezco mucho que me hayan invitado y a todo el público la gentileza de su atención. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Emita. Extraordinaria participación. Realmente, en un esfuerzo de síntesis, nos llevaste de la mano de una pincelada histórica de cómo surge el concepto de la fiscalización superior, pues a través de la época de la corona española, en la Real Hacienda, las encomiendas, los repartos, el Consejo Real de Indias, desde luego, pues la Contaduría Mayor de Cuentas de la Metrópoli, y cómo finalmente se rescata esta figura del derecho indiano, porque pues desde luego pasó a nuestro virreinato de la Nueva España, como pasa a nuestras constituciones del siglo XIX, la de 1824, se reitera la del 36, 57 y finalmente la del 17, que pues no es la excepción. Y pues desde luego la transformación tan importante que se ha dado en ser una mera contaduría mayor de Hacienda para convertirse a partir de la reforma del 99 en una auditoría superior de la Federación. Me encantó cómo pues hiciste también una vinculación muy interesante sobre esta evolución histórica respecto a lo que está ocurriendo al interior de las entidades federativas y por supuesto que tomamos nota de estas conclusiones que tú planteas como áreas de oportunidad que tiene la fiscalización. Por supuesto, cómo evidentemente impulsar todo el tema relacionado al control interno como el vehículo esencial de prevención y mitigación de los actos de corrupción. Desde luego, enfatizas en el tema de la capacitación e incluso llegas al punto de plantear la necesidad de un servicio profesional de carrera en la fiscalización. Y quiero pensar que la fiscalización no solo entendida desde el ámbito externo, sino también en el ámbito interno. Desde luego, pues las sugerencias que presentas me parecen muy interesantes. Si bien ya existe la figura del buzón digital, al menos prevista en la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación, bueno, pues a mí me parece que debe de replicarse este modelo a nivel del interior de la República Mexicana, impulsar también estas auditorías con enfoque forense, no solamente quedarnos con las de desempeño o las de cumplimiento financiero, el fortalecimiento también del régimen de las responsabilidades administrativas, hablar pues la posibilidad de darles el carácter, y aquí pues sin lugar a dudas uno de nuestros invitados es experto en el tema de las autonomías,
pues darle ese sesgo de organismo constitucional autónomo a los órganos de fiscalización superior, no solo de la federación, sino de las entidades federativas. Muchísimas gracias, Emita, y bueno, pues vamos a quedarnos pendientes para una segunda ronda, pero mientras tanto, me encantaría, y si me disculpas, Carlos, en atención a nuestra caballerosidad, si por favor le diéramos la palabra a nuestra querida Indira Isabel. Muchísimas gracias, Indira, y pues con la misma tónica, desde luego, siéntete en la confianza y el foro es tuyo. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Comisión Anticorrupción por esta invitación. Por supuesto, saludo con aprecio a la auditora del Estado de Sinaloa, la licenciada Emma Guadalupe, y por supuesto también al doctor Carlos Matute, que nos acompaña en esta tarde. Hablar de fiscalización y rendición de cuentas, pues no es un tema muy agradable que digamos, pues, sobre todo para los entes a los que nosotros fiscalizamos, como es el caso de la licenciada Emma y su servidora. Pero también hablar del futuro de la fiscalización en nuestro país, sin duda tiene una serie de connotaciones en las cuales pues es necesario poner manos ahora sí que al trabajo en relación de lo que hacemos día a día. Yo creo que para nadie es un secreto cómo se ha evolucionado precisamente en la transparencia, en la rendición de cuentas, en la fiscalización y ahora con el tema de las responsabilidades administrativas. Yo quiero empezar platicando un poco de cómo vivimos el proceso, en el caso del órgano fiscalizador del Estado de Colima, y digo del proceso de la transición que ya un poco mencionaba la licenciada Emma Guadalupe. En el caso del inicio, precisamente en aquel 2015, cuando se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y le da creación al Sistema Nacional Anticorrupción, donde uno de los tantos involucrados, pues precisamente somos los órganos fiscalizadores en este caso. Y con ello, pues una serie de entes que sufrieron alguna transformación y con ello también algunos nuevos que se crearon. Sin embargo, pues en el tema de la fiscalización, nosotros como entes fiscalizadores ya no solamente hacemos fiscalización, sino también tenemos a cargo precisamente nuevas atribuciones, como son el tener que haber modificado nuestra estructura organizacional, tener que generar condiciones para dar cumplimiento en tiempo y forma con esos cambios que sufrimos, puesto que para nuestro caso, en el 2018 nosotros ya teníamos una auditoría iniciada en el 2018 de la cuenta anterior, que en este caso estamos hablando de la 2017. Y pues, ¿a cuáles son los cambios que me refiero que se dieron en esa situación? Y un poquito nada más de contexto. Anteriormente, aquí en el estado de Colima, cuando se entregaban los informes de resultados a la comisión, que aquí tiene vinculación con el órgano superior de auditoría, es la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública. Pues estos informes llevaban nombres, cargos, en este caso, de los servidores públicos en funciones, o en su defecto, ex servidores públicos. En este caso, estos informes eran publicados de esta manera. Y bueno, se hacía la entrega a la Comisión de Hacienda, y en la Comisión de Hacienda se revisaba, se calificaba, y quien llevaba a cabo todo el proceso de la responsabilidad era otra comisión también del propio Congreso local, que era la Comisión de Responsabilidades. Con este cambio que se da pues en el 2015 con la reforma a nuestra Constitución Política y obviamente la serie de reformas secundarias donde nos vimos inmersos, pues tenemos ahora otra serie de cuestiones como es la presunción de inocencia, el debido proceso, y en ese sentido pues también el cambio que sufrimos los órganos fiscalizadores, el ya no nada más tener a cargo el tema de la fiscalización, sino también llevar a cabo temas de responsabilidades administrativas. Ahí surge pues nuestra primera modificación organizacional y estructural en el caso pues de haber conformado ya una unidad de investigación, una unidad de sustanciación y darle precisamente creación a un órgano interno de control para poder cumplir con la normativa que derivaba precisamente de esa reforma constitucional y la creación del propio sistema anticorrupción, pues nos vimos inmersos.
En ese sentido, pues tuvimos que incorporar estas dos áreas, que fue necesario también, y hay que decirlo con todas sus letras, pues se crean las leyes, ¿verdad? Pero pues no nos dan ahí, ahora sí que así la vas a operar y aquí está el recurso para que tú, ahora sí que lleves a cabo esto, ¿no? Pareciera que en lugar de que fuera de esta manera, fue totalmente distinto. Aquí están las nuevas leyes, aquí están tus nuevas atribuciones, con tu mismo personal y con tu mismo recurso que ya tienes presupuestado. Pero bueno, no hay que quedarnos en eso y hay que seguir, ¿no? Entonces fue necesario precisamente iniciar una serie de capacitaciones en temas de Ley General de Responsabilidades Administrativas, ver prácticas de otros estados de la República y otros órganos fiscalizadores, como también nosotros tenemos ahí una muy buena relación con la auditoría de Sinaloa y con otras auditorías, que pudimos hacer un intercambio de buenas prácticas para poder empezar a arrancar estas unidades que ya eran necesarias tenerlas, porque la propia Ley General de Responsabilidades nos agarró sobre la marcha. Es decir, no había manera de, espérame tantito, voy allá con los amigos de la barra mexicana, del Colegio de Abogados, a ver cómo andan ahí con la capacitación y nos echan una ayudadita, ¿no? En ese sentido, pues, sobre la marcha empezamos a trabajar, fue necesario empezar pues a dotar esas áreas de unidad de investigación y de sustanciación, pues de personal precisamente que tuviera el perfil para poder llevar a cabo. Sin embargo, pues hay que decirlo también, los recursos son limitados y bueno, tuvimos que hacer los ajustes correspondientes. Sin embargo, también fortalecimos el órgano fiscalizador con el OIC para poder atender esa Ley General de Responsabilidades, que pues también es parte del sistema estatal y nacional anticorrupción, en el que tengamos órganos internos de control, y por otra parte también pues hay que estar en la constante capacitación. Aquí decirles que también fuimos parte de la creación de los órganos internos de control de los municipios del estado de Colima. Colima es un estado muy chiquito, tiene 10 municipios, pero pues también todos andábamos como pollos sin cabeza. Entonces tuvimos que empezar también a trabajar y tratar de ayudarnos ahora sí que entre todos, para poder conformar y poder atender esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. Fue interesante también el poder generar esquemas de coordinación con estos órganos internos de control de los municipios y, por qué no decirlo, también de los entes autónomos y obviamente también de los propios poderes. La importancia que ha venido teniendo precisamente el órgano interno de control para poder seguirnos capacitando, para poder seguir buscando herramientas de mejora para cada uno, ahora sí que de los entes, en la prevención precisamente de posibles faltas administrativas. Y bueno, lo que a nadie le gustó fue que precisamente pues ahora el órgano fiscalizador, con esa posibilidad que tiene de presentar denuncias ante esta nueva creación de la Fiscalía especializada en el combate a la corrupción, pues nosotros empezamos de bélicos, ¿verdad? Entonces empezamos a presentar desde esa cuenta denuncias, en este caso de posibles hechos de corrupción que encontramos en la cuenta del 2017 llevada a cabo en el 2018. Obviamente hay que decirlo que esto requiere de un análisis exhaustivo para saber si cumple con los elementos y no, y para eso pues también hay que hacerse ayudar, ¿no? De la unidad de asuntos jurídicos, y de las cuales se pueden desprender pues de las mismas auditorías y sus posibles hechos de corrupción. Ha sido necesario también con estos nuevos cambios una cercanía con la Fiscalía especializada en el combate a la corrupción, puesto que si yo le mando una denuncia y pues lleva todos los elementos, pues tiene que ir bien fortalecida, ¿verdad? No nomás le voy a mandar la denuncia para que se entretenga. No, o sea, si yo encuentro un posible hecho de corrupción, tengo que llevar precisamente una denuncia donde lleve los elementos necesarios para poderle dar curso a esa denuncia. Entonces ha sido también necesario. Y por qué no decirlo también de esta manera, nosotros pues creamos una plataforma estadística también sobre cómo hemos venido trabajando, cuántas denuncias hemos presentado por cuenta revisada, cómo van los expedientes en la unidad de investigación, cómo han avanzado en la unidad de sustanciación, cuáles se han remitido a los órganos internos de control, cuáles se han archivado, y de esa manera pues también la plataforma, que se alimenta de manera trimestral, le puede dar en este caso una posibilidad a la ciudadanía para que conozcan cómo vamos avanzando
en la revisión de estos expedientes con esta nueva atribución que nos da esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, que no solamente es la fiscalización. Pues en ese sentido, pues también estas plataformas han sido pues una gran ayuda para también poder realizar trabajo al interior del sistema anticorrupción, del cual también nosotros formamos parte y de la cual no hay que olvidar que al formar parte también existe una responsabilidad de trabajar de manera colegiada con el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, no solamente del Estado, sino, como ya lo mencionaron, tener una relación con el nacional. Sin embargo, pues el tema que nos atañe ha sido no solamente de constantes cambios ni de constantes transformaciones, sino también de constantes retos, y pues en la fiscalización para nosotros y en este futuro que pretendemos para la fiscalización no ha sido la excepción. Colima no solamente ha sufrido el tema de la pandemia, sino también una serie de embates con el tema de los sismos. Entonces también para eso hay que reagruparnos y también para eso hay que buscar mejores situaciones en las cuales los auditores, en este caso de este órgano fiscalizador, puedan trabajar. Pero también los entes auditados, proporcionarles, en este caso nosotros, las coyunturas y medidas de las cuales podamos seguir adelante con la fiscalización, porque pues el trabajo no se para, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, una de las fortalezas para poder empezar a cerrar y darle el uso de la voz al doctor Carlos, en el tema de la fiscalización ha sido necesario el que podamos cumplir pues con la ley. Yo creo que aquí la manera que nosotros hemos venido haciendo es darle cumplimiento precisamente en tiempo y forma al marco jurídico y también hacer propuestas, ¿por qué no decirlo de esta manera?, a los cambios que nos hemos venido enfrentando. Tan es así que acabamos de sufrir un cambio en el estado de Colima con la reforma de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas. Anteriormente, desde que se formó este órgano superior como órgano autónomo, ¿sí? Del 2009, se entregaba la cuenta pública en septiembre, es decir, se iniciaba los primeros 10 de enero, se entregaba en septiembre. Teníamos 8 meses nada más para revisar y se entregaba el 30 de septiembre. Ahora, con la reforma que sufrió nuestra ley de fiscalización, estamos entregando informes preliminares hasta el 30 de noviembre, hoy es nuestro último día de entregas, y estaríamos entregando el informe de resultados el día último de febrero del siguiente año. Otro reto que también nosotros hemos considerado importante es la fiscalización, precisamente en poder hacer auditoría forense. Es necesario que podamos llevar hacia nuevos rumbos la revisión que nosotros llevamos a cabo año con año, no solamente en el tema de una cuenta de un año atrás, sino también poder ejercer, como ya lo hicieron algunos otros órganos fiscalizadores o auditorías locales, el llevar a cabo la fiscalización de momento a momento. Sin duda alguna es un reto para Colima, pero también ha sido un reto en el cual nos hemos venido preparando. La fiscalización en tiempo real. Seguir fortaleciendo el control interno también será uno de los retos que tiene esta entidad fiscalizadora para poder lograr un mejor resultado del ejercicio del recurso público, que como su nombre lo dice, es público. Y finalmente, sí me quiero detener en esta parte. Nosotros estamos convencidos que los órganos fiscalizadores también tenemos que renovarnos, no solamente renovar la fiscalización, sino también ser acompañantes de los entes para poder llevar a cabo mejores, en este caso, prácticas y mejores formas del gasto. Sin embargo, pues entendemos también que es un trabajo que requiere también de voluntad y también estamos trabajando en ello. Sería hasta aquí mi participación por el momento. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Emma. Gracias, doctor Carlos. Muchísimas gracias, Indira. Pues sin lugar a dudas, dense cuenta la enorme coincidencia que hay en los enfoques que nos están dando dos entidades federativas distintas, pero tienen al final del día vasos comunicantes en una problemática común. Me encanta, por supuesto, cómo plantea Indira, pues la forma en cómo ha evolucionado el concepto de la fiscalización, la transparencia, la rendición de cuentas y el régimen de responsabilidades. ¿Cómo se dio la transformación en el concepto de la fiscalización en el interior del estado de Colima?
los retos a los que se enfrentaron, que sin lugar a dudas no fueron menores, porque fue el cambio de paradigma generado por la reforma a la Constitución General de la República, que se tuvo que ver reflejado a nivel de las constituciones locales y por ende en sus ordenamientos internos. Y entonces, cómo me encanta cómo planteaste, y mira, pues la forma en cómo tuviste que reestructurarte organizacionalmente para crear justamente estas áreas de investigación y de sustanciación de procedimientos administrativos que hasta entonces era una facultad que no tenían los órganos de fiscalización, sino que ahora a propósito de lo señalado en la modificación de la Constitución, en tratándose de faltas administrativas graves y esencialmente vinculadas con la irrogación de daños o perjuicios a la hacienda pública o a la hacienda de los entes públicos, pues evidentemente trae como consecuencia que se genere también ese cambio en el funcionamiento interno. Entonces ya entender que no nada más es fiscalización, sino también la parte relativa a la investigación y sustanciación de procedimientos administrativos que desde luego se turnarán al Tribunal de Justicia Administrativa Local para que éste lo sancione, pero como bien lo comentas, y mira, aunque lo dijiste tú en el ámbito penal, déjame insistirlo también en el ámbito administrativo, porque en la medida en que nosotros enviemos expedientes sólidos, evidentemente se van a sostener las acciones ante las autoridades, ya sea de orden administrativo o de orden punitivo. Y esto creo que es un reto también muy importante para desarrollar capacidades. Y por eso, pues tú también coincides con, igual que con Emma, que tenemos que capacitar, tenemos que crear nuevas capacidades, nuevos talentos. Y pues sin lugar a dudas, cuando hablaste de un tema, cambiar también, renovarse en el concepto tradicional de los órganos de fiscalización, que simplemente se consideraban que esperaban ex post facto a que se les rindiera la cuenta, cuando en realidad podrían tener una participación concomitante en el ejercicio del gasto para poder justamente prevenir que se generaran en forma ulterior los daños y perjuicios. Entonces, me gusta mucho toda esta parte también de buscar la fiscalización en tiempo real y coincides plenamente en que necesitamos fortalecer al control interno. De manera que en este primer posicionamiento te agradezco muchísimo, Indira, y quisiera ahora, Carlitos, darte la palabra, desde luego agradecerte mucho, además de que eres un extraordinario catedrático, investigador, escritor. Eres ante todo un barrista y un querido amigo de la comisión, sin agraviar naturalmente a ninguno de los presentes. Carlitos, pues estás entre amigos, estás en tu casa. Gracias. Primero, antes de iniciar mi intervención, pues agradecer a la Barra Mexicana de Abogados y a la Comisión de Anticorrupción de invitación a este, pues, un coloquio, conversatorio con insignes personalidades como es la maestra García Pérez, Indira, y como es la licenciada Félix Rivera, Emma Guadalupe. Antes quisiera ver si se está escuchando bien. ¿No hay problema? Perfecto. Ya sobre eso, a mí me gustaría ir en la misma tónica de mis antecesoras y dividir mi exposición en tres. Pero yo voy a plantear, si me lo permiten, tres dilemas que habría que plantear hacia el futuro. El primero tiene que ver con alguna ya referencia que hizo mi amigo Sergio sobre la importancia de la autonomía. Y entonces vamos a ponerle un punto muy especial a este elemento y me gustaría, si tengo tiempo, leer un párrafo de algo que escribí hace ya tiempo, en 2018, que dice algo así: la administración pública es en una visión sistémica, es una máquina formada por engranajes integrados por infinidad de piezas que para funcionar necesita de mecanismos que verifiquen que cada parte accione en forma correcta. Cuando un elemento falla, por pequeño que éste sea, afecta el desempeño. Esta metáfora resalta la importancia del control para prevenir la desviación en las administraciones públicas, ya que nunca tiene efectos aislados y un mal desempeño se acumula o se dispersa dentro y fuera de la misma. Y entonces con esto creo que hay que darle la gran importancia que tiene. Primero, la fiscalización. La fiscalización, como ya señala Sergio, interna,
que hacen las secretarías correspondientes, las secretarías de las Contralorías Federal y de los Estados, de la función pública, dependiendo del nombre, y también la externa, la que hacen las auditorías superiores o la fiscalización interna que hacen los órganos internos de control dentro de cada entidad pública. Y aquí hay que ser muy cuidadosos, porque el órgano de control interno tiene dos funciones. La preventiva, que es propiamente la función de control interno de mejora administrativa, y la de fiscalización, que es la que está vinculada con la auditoría. Y entonces hay dos funciones en el órgano de control interno. Y aquí hago mi primer comentario sobre la autonomía. Es muy importante que dentro de los órganos internos de control haya 4 áreas cuando se pueda. Una de mejora administrativa, otra de auditoría, otra de investigación y otra de responsabilidades. Porque unir, como se hizo en este sexenio, o subsumir la función de mejora administrativa, que es la de control interno, de apoyo a las organizaciones públicas, a la auditoría, le quita sentido a la mejora administrativa, al control interno. Porque entonces el que quiere apoyarlos para prevenir las desviaciones se convierte en subordinado del auditor, que es aquel que revisa con posterioridad lo que pasó dentro de una organización. Entonces, lo primero que hay que hacer, viendo al futuro, es establecer claramente las divisiones, que la mejora administrativa, que es la prevención del desvío de recursos o la prevención de relaciones no debidas dentro de la administración pública, quede separada tajantemente de la auditoría. ¿Para qué? Para que las entidades públicas, que son las responsables de su propio control interno, tengan la confianza en el que se encarga la mejora administrativa, de que sí va a ser de buena fe sus propuestas y que no va a ser, disculpen la palabra, un chivato que solamente le va a pasar la información a su jefe, el auditor, para en su momento sancionarlos. Entonces, esta cambio que se hizo en este sexenio pues, es muy equivocado, con todo respeto a la maestra Salgado, Heréndida, que conocía mucho de responsabilidades, pero muy poco de mejora administrativa y control interno, entre otras cosas. Entonces, sí hay que volver a separar esto para darle autonomía al control interno, en lo que decía la maestra García Pérez. Y luego el otro punto también muy importante, cuando hablamos de engranajes, hablamos de gobernanza. ¿Y qué significa gobernanza? Que haya una red de actores políticos en el que, ojo, el gobierno sea especialmente importante y fuerte, pero que tome en cuenta al resto de los actores políticos para una gestión pública amplia. La gobernanza no implica gobiernos débiles, no, al contrario, implica un gobierno fuerte que tenga la capacidad de coordinar a los demás actores. Y por eso la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de la Función Pública siguen siendo los ejes del sistema de fiscalización, del sistema de combate a la corrupción. No son actores, son actores, son otro más de los actores, pero un actor con una fuerza específica, porque sí es importante que los gobiernos tengan fuerza. Pero al mismo tiempo que es importante que el gobierno sea fuerte, también es importante que las autonomías se fortalezcan, porque lo que se opone apoya. Y en la medida que los auditores federales y superiores, federales y locales, tengan puedan ejercer con mayor fuerza su gestión técnica y de gestión, es en la medida que el Ejecutivo se va a fortalecer porque va a tener elementos de claros de ubicar actos de corrupción que la mayoría no los busca, no los quiere y pretende combatirlos. Decir que el presidente busca la corrupción o el presidente busca la corrupción es incorrecto. Hay que ayudarle en último caso a que detecte sus propios errores y a partir de ello mejore y contribuya a mejorar su gobierno. Y entonces tiene que haber una cooperación vigilando, una cooperación fiscalizando. Eso lo tiene que hacer las autoridades superiores de la Federación y los Estados con mayor autonomía técnica y de gestión en un punto que ya lo dijo la maestra García Pérez y Indira.
recursos suficientes para que ejerzan la función, por favor. O sea, ¿de qué sirve que le demos más garantías de autonomía si no les damos recursos? Y esa es una parte fundamental. O sea, se fortalece la autonomía con el primer punto, que es la parte financiera. Y ahí vuelvo al primer adagio del derecho público mexicano, que pues, con dinero baila el perro, sin dinero bailamos como perros. Es decir, que si no le damos recursos suficientes a estos entes a los que le dotamos de autonomía técnica y de gestión para que se profesionalicen, para que el talento humano, reúnan talento humano, para que las personas vean en un proyecto de vida dedicarse a la auditoría y tengan salarios dignos y una pensión digna, pues no vamos a fortalecer a las auditorías superiores de la Federación de los Estados. Por más discursos que nos aventemos y por más reformas constitucionales que hagamos y demos más garantías de autonomía. Esto está más bien vinculado con un efecto real de operación y de mayor apoyo efectivo. ¿Con cómo? Pues con recursos, con dinero. Y entonces, primer elemento. Hay que darle mayor fuerza a la mejora administrativa, separándola del auditor, para que el control interno funcione con mayor fuerza y sea verdaderamente preventivo. Segundo elemento, hay que fortalecer la autonomía, no con más garantías formales, sino con garantías reales que se traducen en un presupuesto digno y pudiera ser un presupuesto fijo de las cámaras de diputados o de las cámaras o de los poderes legislativos, como una propuesta que podríamos formular por ahí. Los presupuestos fijos como presupuestos fijos no me gustan mucho, pero tal vez sea la vía que tengo. El segundo elemento, y creo que también lo trató la licenciada Félix Rivera, el segundo dilema que les quiero plantear es cómo se coordinan, cómo hacemos que estos engrajes funcionen bien. Porque son engrajes en los que participan los mismos actores, pero tienen funcionalidad distinta. Me explico. El sistema anticorrupción en los nacionales estatales participa la Auditoría Superior de la Federación o las Auditorías Superiores de los Estados. Y en el sistema de fiscalización nacional y estatal, pues también participan la Auditoría y las Secretarías de Contraloría o de la Función. Entonces, participan en los dos sistemas con diversa funcionalidad. Y me explico de alguna manera. En el sistema anticorrupción, que es un debate que he tenido mucho con Sergio, que le llamamos anticorrupción por las condiciones que vivimos de indignación por lo que sucede en ciertas entidades públicas. Pero en realidad, visto en términos positivos, es un sistema de mejora administrativa. Es un sistema para la prevención de las desviaciones, la coordinación, la homologación de acciones, para permitir que esto funcione mejor en beneficio colectivo. Ese es realmente lo que es. El sistema anticorrupción no tiene como propósito pescar grandes corruptos gordos y mandarlos al periódico para que todo el mundo aplauda. No, no, tiene como propósito que las administraciones públicas del Ejecutivo y del resto de las entidades públicas funcionen mejor en beneficio de la colectividad. Ese es el punto fundamental en el que nos tenemos que enfocar. Y si no vemos ese punto de vista, entonces perdemos de vista o quitamos del centro de la acción pública a la persona. Todo lo que hacemos es para mejorar el bienestar colectivo individual del individuo, de la persona humana. Si no logramos ese objetivo, así hagamos aparatos enormes, en verdad que son enormes, pero no logramos lo último, que es generar mayor bienestar colectivo e individual, no estamos cumpliendo con nuestra misión y nuestro propósito. Entonces, ese es un punto fundamental. ¿Cuál es la función dentro de este sistema de anticorrupción de las auditorías como entes fiscalizadores y cuál es su función en la fiscalización? Y en la fiscalización se debe establecer mecanismos para que detectar desviaciones y en su caso, quien la haga efectivamente la pague. Entonces, esa también es una parte fundamental de la fiscalización que no hay que dejar fuera de lugar, como ya decía Sergio. No hay que quedarnos solamente en desempeño, en el desempeño y de financieras, sino hay que llegar incluso, si es necesario, a las forenses, pero con todos los elementos. No solamente para efectos de salir en el periódico y ganar las 8 columnas por ahí,
informes, o no viene sino para efectivamente hacer acciones de ejemplificadoras, que no hay impunidad cuando se debe. Es otro elemento. Generar que la actividad de las autoridades superiores efectivamente se traduzca en un mensaje que quien la hace la paga. Porque eso es un elemento preventivo muy fuerte, que lo he escrito en muchos. Y el tercer elemento, y esto es fundamental desde mi punto de vista, es, y el siguiente dilema es, ¿cómo le hacemos? No solamente para que la federación asuma su rol, sino que los estados asuman también su responsabilidad. Y así como yo lo puedo ver de una federación que el auditor superior pues no sea un empleado del presidente, o no esté sujeto al amenazas del presidente, o no esté sujeto al mayoría del presidente, pues lo mismo pasa con el auditor superior de los estados, que no estén sujetos a las amenazas del gobernador, porque sabemos que el ejecutivo en todo el mundo, no solamente en México, tiene poder suficiente para intimidar, para comparar, para invitar a unirse a un proyecto político más allá de la ley y del proceso. Entonces, ¿cómo hacerle para que fortalezcamos a los entes estatales en este engranaje federal? Y ahí se los invito a que lean un artículo publicado en el INAP, en la reunión nacional que tuvimos en el INAP en 2018, en la maestra Soravilla, donde hace una comparación entre el Sistema Nacional de Fiscalización, el sistema de transparencia y el sistema de anticorrupción, fiscalización, los compara los tres y ver el peso específico que tiene cada uno, el peso que tiene específico cada una de las entidades federativas, en cada uno de los sistemas. Y entonces podemos ver que en el sistema de transparencia, pues hay 35 miembros en el órgano nacional de dirección, de los cuales 32 son de las entidades federativas. Y en cambio, en el sistema anticorrupción se basa en un mecanismo indirecto en el que los estados no participan directamente en el sistema en el Comité Coordinador Nacional. Y los estados solamente se incorporan en una suerte de coordinación para lo que se hace nacionalmente. Ahí tienen menos peso los estados. Y en la de fiscalización, donde los estados actúan en forma paritaria, paritaria me refiero, como parte de la Secretaría de la Función Pública, como parte de la Federación, y está dividida en dos. La Secretaría en la Secretaría Superior, en la que los estados tienen fuerza, sí, pero la que tiene más fuerza como comité rector son las instancias federales. Entonces, a partir de ese análisis preciso, objetivo, establecer distintas acciones de mayor coordinación que con el propósito de fortalecer la acción local. ¿Y qué quitaría yo? Pues el artículo 79, la parte donde dice que la federación le tiene que revisar las participaciones a los estados. ¿Cómo? Que ahora la federación le tiene que revisar el ingreso propio a las entidades federativas. Creo que esa es una reforma incorrecta que se hizo en 2015 y que esa se tiene que revertir. La responsabilidad de las participaciones federales que se convierten en ingresos propios de las entidades es responsabilidad de las autoridades locales y que hay que fortalecerlas, no sustituirlas. Hay que fortalecerlas en esa labor de fiscalización. Y idea centralizante de que como no pueden, ahora yo desde el centro la reviso, no. Y ahí hay otro, un acuerdo editorial, los invito, creo que 2020, de la secretaria que se le ocurrió que ella las iba a revisar sin facultades legales ni constitucionales. La secretaria de Función Pública las iba a revisar sin facultades legales y constitucionales, evidentemente, eso no se puede. Y además de que es centralizante, pues es imposible, inoperante, que la Auditoría Superior, con todo su buzón digital, realmente realice las totales. Eso tiene que ser a través del fortalecimiento de las instancias locales para que las participaciones federales sean revisadas con mayor
Y estos eran los tres temas que quería plantear y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y quedo pendiente de cualquier cuestión. Gracias. Muchas gracias, mi querido Carlos. Pues definitivamente has tocado temas que se han discutido no en este, sino en muchos foros y en donde te he escuchado constantemente sostener esta misma postura en relación a pues el tema de la gobernanza, y yo la entiendo también como un fortalecimiento de la coordinación entre los distintos agentes que intervienen en este fenómeno y pues desde luego también la independencia de estos órganos específicamente para evitar lo que se conoce como la captura de las instituciones, ¿no? Yo creo que hay puntos muy importantes en donde pues tenemos que trabajar muchísimo en el tema de la mejora administrativa. Soy un convencido que el trabajo de la fiscalización y en general del control, sea interno o externo, debe de ser de naturaleza preventiva. Nos sale demasiado caro como sociedad y naturalmente como país, nos sale demasiado caro estar corrigiendo los errores y no previniéndolos. Entonces, a mí me parece que sí, la parte relativa de control interno relacionada con la mejora de la gestión no tiene que mezclarse de ninguna manera con la parte, diría yo, coactiva, la parte sancionadora. Y pues naturalmente el tema de los recursos, ¿no? Ponemos énfasis en este aspecto porque pues francamente me recuerda, y no quiero reducir al absurdo lo que estamos diciendo ni que pierda seriedad, pero me recuerda mucho esta canción de Chava Flores, bueno, no de Chava Flores, la cantaba creo que Pedro Infante, de la Bartola, ¿verdad? De que ahí te dejo todos 2 pesos. En realidad, o sea, no es posible que incrementamos responsabilidades y no damos recursos. O sea, estamos matando de inanición a las instituciones. Entonces, esto es lo que genera una sensación en la sociedad de que no están sirviendo estos sistemas. Y creo que también rescatas un punto bien interesante de cómo deben de interactuar en ese engranaje al que tú haces referencia, Carlos, pues los sistemas de transparencia, de fiscalización y anticorrupción. Pero pues ahora en esta primera ronda, en donde cada quien dio sus puntos de vista atinadísimos, cada quien dio un enfoque diferente de manera que se complementaron muy bien, pues yo quisiera poner un poquito de chile piquín a la herida, porque pues aquí ahorita estuvimos en un plan realmente muy, diría yo, amable, pero yo creo que hay que hablar las cosas un poquito más en forma mucho más serias de problemas reales que estamos viviendo. Y lo primero que quiero decir y que me gustaría que Emita e Indira, sobre todo ellas que lo están viviendo hoy día, a mí me parece que uno de los grandes temas que hoy se ha perdido es el tema de la coordinación, el tema absolutamente de la coordinación. Veo yo un sistema nacional de fiscalización que en la teoría, en la Constitución, en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en los estatutos del sistema y cómo se integra, que si el comité rector, pero la realidad es que no se ve esa coordinación y específicamente creo que el área de oportunidad viene del nivel central de la Auditoría Superior de la Federación. Por el otro lado también, y esto quiero ponerlos como puntos de discusión, el tema de la coordinación. Número 2, a mí me parece también que se ha cerrado, a pesar de que se han hecho esfuerzos, a la participación ciudadana. El tema de que se habla de la Contraloría Social en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a mí me parece que también lo hemos dejado total y absolutamente al margen. Esto ha generado también un tema que puede ser un área de oportunidad muy interesante. A mí me parece que necesariamente tiene que haber una colaboración de la sociedad, sobre todo para darle publicidad y transparencia a la gestión de la fiscalización. Lo pongo a guisa de ejemplo. A nivel federal, repito, no a nivel local, a nivel federal tenemos un área de oportunidad gigantesca. Esa discrecionalidad que tiene el titular de la Auditoría Superior de la Federación para definir los programas anuales de auditoría, ¿a qué responde? ¿Ante qué comité?
¿Qué manera hay de enriquecer, que se amplíe el ámbito de la fiscalización y no como lo estamos viviendo hoy por hoy, que se publican en el Diario Oficial de la Federación constantemente modificaciones al programa anual de auditorías y a la postre resulta que en lugar de estar fiscalizando una mayor cantidad de recursos, se van cada vez más reduciendo y no se da cuenta del ejercicio de esa facultad discrecional y se hace en forma total y absolutamente cerrada. No se abre a una discusión de, diría yo, de gobierno abierto. Esa publicidad a mí me parece que es mucho, muy importante. Y desde luego, pues quiero pensar también, pues que ha habido temas que han dejado de hablarse de la importancia de este fenómeno de la coordinación en el hecho de que la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, desapareció en el reformas a su reglamento interior al área de vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, pareciera como que entonces nos volvemos a desarticular y volvemos hasta antes de la reforma del 2017. Y pues al haber eliminado este enlace, pues lógicamente vuelve a despertar en la ciudadanía pues ese sentimiento de si realmente están funcionando estos aparatos complejos que se han creado a la luz de estas modificaciones constitucionales. Me parece que no han sido oportunas las entregas de los informes individuales a que se refiere nuestra constitución política, que se entiende que la reforma fue justamente para darle a los señores legisladores, particularmente a los diputados, elementos de juicio de cómo se está ejerciendo el gasto público para preparar los presupuestos venideros. Con mucha preocupación veo, con muchísima preocupación veo que el presupuesto de egresos de la Federación, que antier, el lunes 28 de noviembre, por la tarde, en la versión vespertina, no sé por qué, en las tardes es cuando salen las publicaciones importantes en el Diario Oficial, pero bueno, al final del día se publica el decreto aprobatorio del presupuesto de egresos de la Federación. Estamos hablando de 8.2 billones de pesos a la mexicana, con 12 ceros, ¿no? Estamos hablando de una cantidad gigantesca, de donde van a venir, evidentemente, todas las participaciones federales, el gasto federalizado, y va a venir también un tema muy interesante, pues también de fortalecimiento, o que debería de venir un tema de fortalecimiento del federalismo, y pues parece todo lo contrario, que estamos viviendo pues un momento de neocentralismo. Entonces, a mí me gustaría escuchar la opinión de ustedes y quizá provocando esta discusión. No sé, Emita, ¿tú qué opinas respecto a estos temas que está preocupando y que incluso la sociedad civil ha señalado que en la elección del auditor superior de la Federación debería de participar también la sociedad civil, debería de ser escuchada para que el tema no sea meramente político, sino también responda a perfiles profesiográficos, a capacidades, a talentos, a planes de trabajo y no simplemente un tema de cuota política. No sé, Emma, si tú tuvieras algún punto de vista sobre esto. Sí, claro, con todo gusto. Bueno, mencionar en el tema de la elección del auditor superior, en el caso de Sinaloa, digo, voy a hablar específicamente de cómo sucede aquí y ponerlo a la luz o al nivel de esto que mencionas, ¿no? En cuanto a lo federal. En Sinaloa, la elección del auditor superior es a través de una convocatoria pública y bueno, los requisitos para llegar a hacerlo, pues son muy específicos y pues deberán acreditarse todas estas, el nivel de estudios, obviamente la experiencia en el tema y una especie de comparecencia que debe llevarse a cabo para la posterior, ante la Comisión de Fiscalización, en este caso en Sinaloa, para la posterior decisión de las 3/4 partes como mínimo
del Pleno del Congreso del Estado. Viendo específicamente el tema de la participación ciudadana, también mencionar que en el caso de Sinaloa, en la elaboración del programa de auditorías, se conforma un comité de planeación, que así se denomina, y para la elección de los entes a fiscalizar, se aplica en criterios de ponderación que nos permiten determinar quiénes son los entes sujetos a fiscalizar. Estos criterios van pues desde el importe de recursos que le ha sido asignado, si hay algún señalamiento en relación a ese ente, si han pasado algunos años o ejercicios en los que no ha sido revisado. Se toman diversos criterios en cuenta y se da a conocer a la Comisión de Fiscalización. Igual, en este caso en Sinaloa, lo que hemos optado en este programa que acaba de concluirse, que fue del ejercicio 2021, invitamos al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa para conocer precisamente la propuesta de los entes a fiscalizar. Es decir, si hubiera igualmente una aportación o por parte de la Comisión de Fiscalización o del Congreso del Estado. Quiero también mencionar aquí lo que ya dije en mi exposición en cuanto a las auditorías específicas, que también, a diferencia de a nivel federal, en alguna oportunidad que nos ha tocado comentar el tema, entiendo que si hay una denuncia sobre algún tema que debe ser revisado en específico, dicha denuncia se reserva para incluirla como una revisión en el año siguiente. En cambio, en Sinaloa, lo que hacemos es analizar la factibilidad, aperturar un expediente, analizar la factibilidad de la revisión y llevarla a cabo de manera específica, aun cuando se esté llevando a cabo la ejecución o se esté ejecutando el programa anual de auditorías. Por eso mencionaba yo que en algunos momentos pensamos en que son dos PAVIs, ¿no? O dos PAVIs, que aquí le llamamos Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones. Entonces, creo que en ese aspecto también estamos en una voluntad de cumplir con el mandato y cumplirlo a tiempo. Obviamente pensando en que los temas pues no vayan a prescribir, no vayan a agotarse, ¿verdad? Y poderlos sacar adelante. Bueno, eso igualmente en lo que mencionabas con respecto a la participación ciudadana. Y por último, en lo que hablabas del tema pues del Sistema Nacional de Fiscalización y de qué está pasando en la coordinación, vaya, con la federación, pues decirte que precisamente en esta semana pasada, este tema ya se reactivó, decirles a todos que ya se reactivó, ya tenemos pues los primeros noticias después de la pandemia, obviamente, para reactivar este tema del Sistema Nacional de Fiscalización y pues bueno, estaremos obviamente atentos a lo que indique la Auditoría Superior de la Federación, pues que son ella y las que está la función pública quienes presiden pues este sistema, ¿no? Y lo que se origine, igualmente lo que mencionaba en relación al Sistema Nacional Anticorrupción, que pues hay una convocatoria para el día 8 de diciembre y celebrar la primera asamblea del sistema. Están convocadas todas las entidades federativas y bueno, pues estaremos asistiendo y pues buscando que esto pues empiece a caminar, ¿no? Que se reactive, vaya, el tema
que ha estado pendiente y que pues, en virtud de la pandemia se originaron cuestiones pues, que nunca imaginamos que sucederían. Bueno, no sé si cubrí... Pues no, perfectamente, lo que Erika, mencionabas. y yo quisiera pues aprovechar esta oportunidad, dado que el doctor Carlos Matute se tiene que retirar porque está camino a Guadalajara para mañana presentar una obra en la Feria Internacional del Libro, en la FIL. Entonces, no sé si, Carlitos, antes de tenerte que retirar, quisieras dejarnos un último mensaje o si ya te apremia mucho el tiempo, darte de verdad las gracias muy, pero muy cumplidas por habernos acompañado. Un minuto, me congratulo mucho de que hagan el Congreso y que sigan fortaleciendo y coordinando entre los centros locales, porque yo creo que es el camino para el futuro de la fiscalización. Que son una mayor responsabilidad, una mayor autonomía, porque la vocación es coincidir. Pues muchísimas gracias, Carlos. Todos. Y desde luego, desde luego un poquito antes de despedir el grupo, gracias, Carlitos, te hacemos llegar el reconocimiento por tu participación. Y pues yo quisiera también dejarle la palabra a la maestra Indira Isabel, que si nos pudiera también hacer el favor de hacer alguna reflexión sobre estos temas. Adelante. Gracias de nuevo. Pues tocaría los puntos que nos estabas ahí ahora sí que dando para poder responder. En el caso de Colima, la elección del auditor superior, como fue el caso de su servidora, sí hay una intervención en de la participación ciudadana. Intervienen universidades públicas, privadas, cámaras empresariales, colegios. Es una convocatoria que lanza el Poder Legislativo, pues está a cargo de el poder llevar a cabo la elección. Obviamente, pues se hace una entrevista, cumplir con los requisitos, obviamente, y también la ley de fiscalización los marca. En cuanto hablabas del tema de la Contraloría Social, fíjate que en el Estado Colima, nuestra ley de fiscalización superior rendición de cuentas, como en el Congreso local, tenemos la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública, que es nuestro enlace para el tema de los informes de resultados, avances de gestión, el caso también, por ejemplo, del seguimiento de faltas administrativas, en fin. Pero en el caso también tenemos la Comisión de Vigilancia del órgano superior. Y nosotros trabajamos con esta comisión como una Contraloría Social, precisamente. De hecho, ha recibido algunas denuncias, las cuales se revisan junto con nosotros y cumplen los requisitos. Decirte que tenemos una auditoría especial iniciada de una de ellas, la cual se está llevando a cabo precisamente. Entonces, de esa manera también fungimos ahí con la Comisión de Vigilancia. En cuanto al tema de nuestro, pues ahora sí que programa anual de auditoría, nosotros tenemos constitucionalmente obligatorios llevar a cabo 3 poderes, 10 ayuntamientos, 8 organismos operadores de agua hasta lo que fue el 2018. A partir del 2019 se adicionan los órganos autónomos, pero además también a la llegada de servidora pudimos intervenir para poder cerrar, en este caso, un ente como fue la Dirección de Pensiones, que ya estaba colapsado, endeudado, en fin, que se habían llevado hasta las hojas de los cajones. Pero al poder intervenir en esa auditoría, también se le dio nuevo nacimiento a un nuevo instituto de pensiones, ahora denominado por sus siglas IPECOL. Pues también hemos podido trabajar en ese sentido con otras auditorías que no son constitucionalmente obligatorias. Otro gran tema nacional ha sido, y no nada más de Colima, ha sido el tema de las auditorías a las universidades. En este caso también nosotros hemos llevado a cabo ya auditorías a las universidades públicas, tanto la de Colima como la de Manzanillo, y también es así que además hemos llevado también auditorías a entes que de acuerdo al gran presupuesto que reciben, nunca habían sido auditados. En este caso, el DIF estatal. También decirte que para este año el proyecto que se tiene es poder llevar a cabo con esta comisión de vigilancia y con esta comisión de Hacienda cuáles serán las nuevas auditorías que llevaremos a cabo. Por supuesto también con el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Y en cuanto al tema de la relación y la coordinación,
Bueno, estábamos en la pandemia, sufrimos embates ahí de pérdidas verdaderamente muy lamentables de muchos compañeros. Y bueno, ahora se reapertura, estamos ya en algunas pláticas, como lo mencionaba la licenciada Emma Guadalupe. Entonces, en ese sentido, pues también desde la fiscalización, nosotros hemos podido trabajar para darle nuevo nacimiento a otros entes para que se fortalezca en este caso las pensiones de todos los trabajadores y servidores públicos del Estado de Colima. Hasta aquí sería mi segunda participación, Sergio. Emma, Pues muchas gracias. muchísimas gracias, pero pues yo considerando que de verdad nos podríamos quedar aquí platicando toda la tarde, pero y sobre todo me tiene con el Jesús en la boca que Emma Guadalupe, quiero que sepan, muy linda, sacrificó hasta su comida para estar con nosotros, porque han de saber que en Sinaloa llevan 1 hora menos que el tiempo del centro de la Ciudad de México, entonces la verdad, pues yo no quisiera, sino de verdad agradecer en forma de verdad muy cumplida la generosidad con la que ustedes siempre aceptan platicar con nosotros, con la forma tan explícita, didáctica y sobre todo transparente como ustedes nos hicieron el favor de hacer todos sus planteamientos esta tarde. Y pues yo quiero pues desde ya anunciarles tanto a la maestra Emma Guadalupe como a la maestra Indira Isabel que pues vamos a preparar junto con la Universidad Nacional Autónoma de México una obra sobre los retos de la fiscalización. Entonces ahí quiero pues invitarles a que colaboren con un artículo especializado en estos temas en los que hay mucho, pero muchísimo de qué hablar y que desde luego pues la conversación no debería de terminar. Antes de concluir esta sesión, yo quisiera pedirle, Vivi, si pudiéramos presentar pues estos reconocimientos que la Barra Mexicana Colegio de Abogados por conducto de la Comisión de Anticorrupción pues les ha preparado para ustedes y que desde luego pues hoy se los mostramos en forma virtual, aunque pues desde luego en forma física se los haremos llegar en forma oportuna. Y pues quisiera comentarles en primer lugar pues en el 100º aniversario de nuestro colegio, que lo estuvimos festejando justamente el mes pasado, la Barra Mexicana Colegio de Abogados otorga el presente reconocimiento a la maestra Indira Isabel García Pérez por su participación en la sesión de la Comisión de Anticorrupción con el tema El futuro de la fiscalización en México, dado en la Ciudad de México el 30 de noviembre del 2022 y su servidor coordinador de esta comisión. También, pues, no quisiera dejar de señalar que también este mismo y merecidísimo reconocimiento a la licenciada Emma Guadalupe Félix Rivera, y pues aunque se nos tuvo que adelantar por los efectos de acudir a la FIL, a la Feria Internacional del Libro, pues también muchísimas gracias al doctor Carlos Fernando Matute González, que también nos acompañó esta tarde. Y desde luego, no dejar de agradecer a todos los asistentes a esta sesión, recordarles que esta sesión queda grabada en las páginas electrónicas de nuestro colegio para la consulta ulterior que se pudiera hacer. Y pues de verdad, muchísimas gracias de veras por acompañarnos a esta última sesión del año 2022 de la Comisión de Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y qué mejor forma de concluir con broche de oro este año que haber tenido la participación tan generosa, tan atinada y sobre todo inteligente y brillante de nuestros expositores de esta tarde. Emita, muchísimas gracias. Indira, también, de verdad, mil gracias por habernos acompañado esta tarde. Y desde luego, pues quedo con mucho afecto a las órdenes de todos ustedes y pues en representación de nuestro colegio, de verdad, les deseamos todos los parabienes y felicidades para estas fechas que se acercan ya. Prácticamente a partir de mañana, el mes de diciembre se nos va en un suspiro, así es que reciban las primeras felicitaciones por estas Navidades y que pues estén llenas de verdad de logros, alcances y bendiciones para ustedes y todos los suyos. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos y compañeros de la comisión y quedamos a sus órdenes. Que pasen muy buena tarde y mil gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Sergio. Que tengas una excelente tarde. Gracias a todos. Gracias también. Muchísimas gracias, Indira. Hasta Qué luego, linda, amiga, muy que amable. estés bien. Muy amable. Cuídense. Gracias. Nos vemos el día 8 en la sesión, en la Asamblea del Sistema Nacional Anticorrupción. De acuerdo. Por ahí tendré el honor de saludarles. Muchas gracias. Gracias, Hasta pronto. Rafa, por acompañarnos. Muy amables.